¿Se acuerda que nos dijeron de forma frenética que esta vez era distinto porque los protagonistas eran distintos? ¿Se acuerdan que nos hablaron de forma frenética que no se iban a cometer los errores del pasado? ¿Se acuerdan que nos dijeron que los protagonistas en esta etapa no estaban implicados en los viejos errores del interinato, en los viejos errores del caprilazo, en los viejos errores de la salida y en los viejos errores de las negociaciones anteriores? Pues lamentablemente, amigos míos, los hechos son tercos y lamentablemente aparecen otra vez los viejos recuerdos. Otra vez Leopoldo López aparece en el camino y cuando pensábamos que ya el señor no daba para más en su relato falsario permanente y en su presencia en la oposición falsaria y prostibularia, ¡chas! Volvió a aparecer Leopoldo. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas. Te pondrán de rodillas, se burlarán de ti. Harán de su vida un drama y lo venderán como si fuese una película de Hollywood. Pintarán camisas con su rostro. Erigirán estatuas con su figura. Pondrán como santos varones a todo su entorno, se burlarán de tu sufrimiento, te robarán la bolsa, la vida, las ganas de vivir, la forma de caminarte hasta el agua de los floreros. Y si no te gustó porque tienes una izquierdita por dentro, yo te recomiendo que te revises, sabandija, por aquí, por aquí. A toda la gente buena, bienvenida, gracias por estar de vuelta. Gracias por darle me gusta al video. Gracias por suscribirte al canal y especial agradecimiento a todas aquellas personas que formando parte de nuestra plataforma en Patreon con sus suscripciones nos ayudan a financiar la elaboración de este programa. Gracias a todos. Es por ustedes que estamos aquí. A mí no me gusta llevar las cosas, ya a estas alturas yo creo que llevar las cosas al plano personal termina siendo algo que poco le interesa ya a la gente. Sin embargo, hay cosas que es imposible obviar. Nosotros estuvimos durante los últimos 5 años exigiéndole a una clase política que diera explicaciones con respecto a lo que fue la chapuza del interinato, que fue una chapuza dentro de una chapuza, dentro de otra chapuza, dentro de otra chapuza. Porque si nos ponemos a hablar del interinato, tenemos que hablar de lo que fue la constitución de un gobierno interino que nunca arrancó, de lo que fue el nombramiento de unos embajadores a saber cuál era más desatinado que el otro, de lo que fue la ausencia del nombramiento de responsables en el tema militar, de lo que fue el manejo turbio de dinero sin que se haya dado explicación al respecto, de lo que fue la figuración pública de personajes que se encargaron de vender humo y jamás dieron explicaciones de las cosas que no hicieron, del cucutazo, del 30 de abril, del tema de Superlano, del tema de la ayuda humanitaria que entraba sí o sí, del cese de la usurpación del gobierno de transición y de las elecciones libres, de la repetición una y otra vez de las eternas monsergas mediáticas con periodistas y comunicadores al servicio de una agenda que nunca se concretó. Además de eso, de los eventos donde se daban escapes, se daban fugas, y nadie explicaba por qué, ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento. Nunca nos explicaron. Simple y sencillamente dejaron de estar en Venezuela, aparecieron en Miami, fotos de Navidad, jugando pádel y una tropa de desarrapados defendiendo la situación. Y nadie explica nada, porque aquí nadie explica, nadie renuncia, nadie se coloca en una posición ética. Ni siquiera tienen vergüenza en mostrarnos qué fue lo que hicieron mal y en pedirnos aunque sea disculpas. Si nos damos cuenta, en la política venezolana en los últimos 25 años, nadie ha renunciado ante un fracaso. Pierden unas elecciones una y otra vez y son incapaces de renunciar a la dirección política. A ver algunos ejemplos.
El tema de Juan Guaidó y quienes lo acompañaron en el interinato requeriría que todos los que formaron parte de ese experimento nefasto desaparezcan de la política, se dedican a otra cosa. Bueno, que van a vivir su vida, van a jugar tenis, etcétera. Sí, pero no los queremos ver en la política. Ustedes fueron responsables de una inmensa chapuza. Las personas que han lanzado su candidatura una y otra vez, perdiendo una y otra vez, desaparezcan del escenario político. Los Carlos Ocarés, los David Uzcategui, los Antonio Ecarri. ¿Hasta cuándo esos personajes? ¿Hasta cuándo el Conde del Guácharo? ¿Hasta cuándo esa gente? Fíjate, palabra cierta, se pagó la luz. Como se debería pagar a ellos la luz también. Entonces uno ve estas cosas, amigos. Y sinceramente lamentamos, todos lamentamos, que no haya un ápice de seriedad en el manejo de su imagen, de su propia imagen. Prueba de ello, además, es que sean capaces no solamente de mostrarse en público, sino de defender la presencia de personajes que ya están demasiado repetidos en los fracasos. Ejemplo, el caso particular de estos eternos candidatos en todas las elecciones. El caso de Andrés Velázquez. ¿Hasta cuándo declara Andrés Velázquez? Un tipo que ha sido candidato 27 veces. El caso de Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo Guanipa se lanzó a unas elecciones a gobernador, las ganó, no asumió y después salió por ahí entonces abanderado de no sé qué. Un tipo que, por cierto, que parece ser heredero de Houdini. Siempre se escapa. ¿Hasta cuándo Ismael alias Comandante Gonzalito García, que ahora no solamente hay que calárselo a él, sino hay que calarse a los nefastos de sus hijos que son igual de falsarios que él? O peores. ¿Hasta cuándo Ledesma? ¿Hasta cuándo esta gente? ¿Hasta cuándo Ramón Guillermo Aveledo y su tropa? ¿Hasta cuándo Barbosa? ¿Hasta cuándo Rosales? ¿Cuándo se van a apartar? ¿Y por qué la gente no le exige? Porque esto es lo peor. Lo peor no es solamente que son capaces de salir en una foto como esta, que fue la que nos dio el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, al lado de el señor Edmundo González Urrutia, rodeado de esos querubines que son Leopoldo López Mendoza, Antonio Ledesma, y en una esquina el exministro de Caldera, Asdrúbal Aguiar. Una persona que haya formado parte del gobierno de Caldera y que no haya dado explicaciones con respecto a lo que ese nefasto gobierno hizo para permitir la llegada de Chávez al poder, ¿qué hace por ahí dejándose retratar todavía? O sea, ¿cuándo se van a ir a su casa? No tienen nietos, no tienen unos helechos que regar. Tenía a ese señor Edmundo ahí dándole patilla y conchas de lechosa a sus guacamayas y vinieron a meterlo en este paquete, chicos. Entonces uno no se explica. El caso de Leopoldo es inclusive infame, porque ya está sintiendo el rechazo público. Para empezar, el señor Leopoldo López es uno de esos politiqueros venezolanos que no es capaz de decirnos sin titubear de qué vive, cómo se gana la vida él y su familia, cómo se dan el tren de vida que se dan, sin utilizar el nefasto argumento de que son ricos de cuna. Porque aquí resulta ser que Venezuela es el país que tiene más ricos de cuna dedicado a la política. Dios mío, ¿y dónde vendieron esas cunas y esos sonajeros de diamante? Quisiera yo saber. Y aunque sean ricos de cuna, tienen el deber de explicarnos. Si quieren ser dirigentes públicos, si quieren ser presidentes, alcaldes, gobernadores, etcétera, mostrarnos su declaración jurada de bienes no tendría nada de malo ni nada de extraño. Ni tiene que ser una afrenta preguntárselo. Toda esa red de ONGs, de fundaciones y toda esa cantidad de cosas que reciben dinero a su vez de fondos públicos, no ameritan que nos den una explicación de por qué ese entramado de ONG reciben tanto dinero y terminan creando un ecosistema parasitario alrededor de estos personajes que no tienen otra cosa que una red clientelar de activistas que los defienden a lo loco por todas partes. Y uno los medio revisa y son todos los mismos. Está como raro eso. A la vez tenemos la otra situación, que no solamente que no dan explicaciones de su modus vivendi, sino que tampoco dan explicaciones de su actuar político
una y otra vez equivocado. Cuando nosotros pensábamos que ya nos habíamos quitado de encima la nefasta figura de presencia de un tipo como Leopoldo López, que es el rey del fracaso. El tipo no pega una. No sabemos si es una especie de Scooby-Doo con piernodoyuna, si es Pepe Le Pew por lo apestoso o qué demonios. El señor tiene un actuar político en el que cada una de las iniciativas que lleva adelante terminan en chapuza y terminan, el tipo, bueno, es que es una mezcla de piernodoyuna con el coyote. Es impresionante. Estos políticos marca Acme que lo que hacen es vender fantasías animadas de ayer y hoy y tener una tropa de imbéciles que salgan a defenderle sus tropelías. No, porque bueno, él está dando una lucha, porque es que él estuvo preso, etcétera, etcétera. Chávez también estuvo preso, si al caso vamos. ¿Cuál es la diferencia entre esta clase politiquera que se niega a abrirle paso, que se niega a retirarse, que se niega a irse a hacer otra cosa productiva, si es que acaso son productivos para algo? ¿Qué diferencia hay con el régimen chavista? Con unos bichos que tienen 25 años ahí. Entonces, 25 años de Diosdado Cabello, 25 años de Freddy Bernal, 25 años de Nicolás Maduro, de Cilia Flores, y 25 años de Ledesma, de Leopoldo, de Capriles, de Rosales, de María Corina. Y siempre sale alguien a defender. No, tú no la puedes comparar. No, sí puedo. Sí puedo. Y lo he hecho. En mi libro. En mi libro hay un capítulo, en mi libro Una mesa de tres patas, hay un capítulo que se llama La Última Mantuana. Donde hacemos un análisis de quién, de La Última Mantuana, búsquenlo. Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Para los que preguntan, ¿y tú qué propones? Ahí está mi propuesta. Humildemente. Total. Escribe que algo queda. Pero usted que creía que ya no se iba a calar a Leopoldo, usted que creía que ya se lo había quitado de encima, usted que decía ya no lo vamos a ver más, pues no. Para que recuerde usted quién es Leopoldo López, un bello compendio de todas las cosas que este señor nos hizo en el tiempo en el que estuvo preso, para recordarnos permanentemente que él era un hombre muy sufrido. Le grité a Leopoldo desde aquí. Yo quisiera saber si en el tiempo que el señor Leopoldo López está ya fuera de la cárcel, nos puede decir si acudió ante los organismos de defensa de los derechos humanos, ante la Corte Penal Internacional, ante el Tribunal Penal Internacional, etcétera, a validar las torturas de las cuales decía que era víctima en el tiempo en el que estuvo preso. Yo no voy a dudar de que él haya sido torturado. Tomando en cuenta lo que son estos organismos, yo puedo creer cualquier cosa. Pero él hizo la debida denuncia al respecto. Él denunció a Luis Ortega Díaz por la persecución en su contra, a Miguel Rodríguez Torres, dos personajes del chavismo que están viviendo en el mismo territorio que él, en España. Él hizo la debida denuncia de esas y validó todo el daño que decía, del cual estaba siendo objeto en el tiempo en el que estuvo preso en Ramo Verde. Alguien nos debería explicar. Lo que pasa es que aquí nadie explica. Y se ofenden cuando uno pide explicaciones. Uy, no, pero ¿cómo se te ocurre a ti decir? ¿Cómo vas a poner tú en duda y tal? Y entonces uno ve cosas y no puede ponerlas en duda. Primeras palabras del político opositor venezolano Leopoldo López tras ser liberado por un grupo de militares leales a Juan Guaidó del arresto domiciliario que sufría desde hace 5 años. Cuando se firma el indulto, ese indulto fue acatado y yo fui liberado por las fuerzas militares en la madrugada del día de hoy. ¿Cuál es el apoyo de la comunidad internacional para el día de hoy en el cese de usurpación? En el interior del país, el estatus que yo le planteo a los venezolanos es salgan a las calles. Nosotros sí hemos recibido información de lo que está ocurriendo en distintas unidades militares, que está la mayoría de los hombres y mujeres de uniforme están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso, un proceso de unificación de la Fuerza Armada con el pueblo venezolano. Muchas gracias.
¿Se acuerdan? Eso fue el 30 de abril del año 2019, cuando Leopoldo López salió con unas tanquetas, 2 racimos de topocho y con el monigote de Juan Guaidó a decir que la mayoría de los cuarteles estaban a favor de un cambio. 6 años después, aquí estamos, con los mismos personajes diciéndonos que los cuarteles están mayoritariamente a favor del cambio. Unos estafadores seriales, pero el problema no son los estafadores, el problema son los estafados. A mí me indigna ver, y no salgo, les juro que yo no salgo de mi asombro. Yo estoy haciendo un experimento social en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok. Y publico cosas, e inclusive en Twitter, publico cosas provocadoras, sin decir mucho. Pum, lo publico, para ver cuál es la reacción de la gente. En Twitter yo publico canciones. Sin decir nada, publico la canción. Muchacho, y la gente se toma eso para ellos. Y bueno, ¿y tú qué propones? Y digo, pero yo propongo que escuchen la canción. Ay, no les gusta Manda Miguel, él me mintió. No les gusta la canción Canuto, qué pena me da tu caso. Pero sin yo decir nada, pongo la canción y la gente viene y empieza a defender. Bueno, ¿y tú qué has hecho? ¿Y es que acaso tú no vas a llegar a viejo? ¿Y es que tú te metes con una mujer? ¿Y es que tú te metes con una persona mayor? Y yo digo, pero ¿qué están defendiendo si nadie los está atacando? Y ahí es donde tú te das cuenta que el grave problema no es la dirigencia. El grave problema es los dirigidos. Los que se dejan dirigir por Leopoldo, los que se dejan dirigir por Capriles, los que defienden a rabiar a esos caudillos de la nada. Unos bichos que no llegan, o sea, que si hubiesen estado en la época de la independencia no hubieran llegado ni a guaremates, ni a cargadores de sable hubiesen llegado. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero problema? ¿El problema son los directivos? ¿El problema son los dirigentes o el problema son los dirigidos? ¿El problema son los estafadores seriales o son los que se dejan estafar? Yo vi en estos días un caso de una señora a la cual le estafaron aquí en Europa cerca de 800.000 euros. Unos tipos que utilizaban inteligencia artificial para simular que eran Brad Pitt. Y con esa inteligencia artificial mantuvieron estafada a esta señora, a la cual a lo largo de un buen tiempo le birlaron más de 800.000 euros. Porque supuestamente ella tenía una relación a distancia con Brad Pitt. Que utilizando estos bichos, la inteligencia artificial, mantuvieron a esa pobre mujer sometida a esta estafa. Bueno, no sé cuánto le duró esta estafa, pero yo en estos días me he puesto a pensar y digo, Dios mío, ¿será que María Corina Machado y Edmundo son una creación de la inteligencia artificial? ¿De verdad existen? Si yo no conociera a María Corina Machado en persona y hubiese interactuado con ella, yo podría llegar a pensar que es una creación de la inteligencia artificial. Porque yo no entiendo cómo la señora aparece dándonos un discurso un día, hablándonos susurrado. Quiero hablarte a ti, soldado de la Fuerza Armada Nacional. Pero entonces cuando nos va a hablar a nosotros nos habla golpeado. Aquí no nos vamos, aquí no. Y yo digo, pero bueno, amiga, un momentico. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que usted le susurra a la Fuerza Armada pero le pega gritos a los que la critican? ¿Cómo es eso que usted le ofrece reconciliación y abrazo en familia a los esbirros y a los militares matraqueros de las alcabalas, pero a quien la critica usted le pega 4 gritos? ¿Cómo es la cosa ahí? No lo sé. En todo caso, unas buenas vacaciones a veces hacen falta. Hablemos de cosas en castellano. Si ya estás en el 2025, empieza a planificar tus vacaciones y piensa que sin duda alguna un descanso es necesario. Hablemos de cosas en castellano, la bella tierra escocesa, y que te cuenten todos sus secretos en tu idioma. A veces el problema no es político, el problema puede ser de comunicación. Eduardo Villegas te arregla eso. Eduardo Villegas puede ayudarte a resolver todos esos problemas que crees que son porque tus hijos son adolescentes y son rebeldes, porque tu esposa no te comprende, porque tu esposo es tóxico, porque tu novia es tóxica, porque los vecinos son malvivientes. A veces es la comunicación. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, te ayuda a resolver todos esos problemas y muchos más. Y un grave problema que tienen en los Estados Unidos, que por supuesto los politiqueros
parece que pasan por encima del pago de los impuestos. La declaración de impuestos es mandatoria en los Estados Unidos. El pago de los impuestos siempre va a depender de tu nivel de ingreso. Todo eso te lo arregla la gente de Easy Tax To Go. Y si quieres aprender cómo hacerlo, te tienen los cursos de formación para preparador de impuestos para ti y para terceros. Y si lo que quieres es ser empresario y entrar al camino del emprendimiento real en los Estados Unidos, el curso de cómo crear una empresa desde cero es maravilloso para este fin. Easy Tax To Go con su analista estrella Merángel Lanten tiene abierto todo lo requerido para que logres todo lo que quieres en materia de impuestos y de creación de empresas en los Estados Unidos. Entonces nosotros pensábamos que ya Leopoldo no estaba por ahí. Y entonces resulta ser que Leopoldo reaparece. ¿Y qué hace? Bueno, resulta ser que como él tiene una gran necesidad de que lo vean, entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está diciendo la gente? ¿Qué es lo que dice la gente? No, la gente ya no quiere camino electoral, la gente quiere una intervención. Entonces empieza Leopoldo y se devuelve Leopoldo a hablar de intervención y de acción. Un tipo que organizó un alzamiento con unos topochos, dime tú. Un tipo que montó una operación, ¿cómo que le llamamos de la Operación Libertad? Operación Cese de la Usurpación, para escaparse. Entonces ahora el tipo anda hablando de intervención militar y tal. Juntándose con Bukele, que por cierto, aquí a los prendederas, estos que le prenden velas anda con esa prendedera de vela y picadera de torta con Bukele. ¿Sabían ustedes que Bukele tiene a su alrededor a un grupo de militantes de Voluntad Popular del entorno más cercano de Leopoldo López? ¿Sabían ustedes eso? Por eso es que yo a Bukele le tengo un asterisco y una nota al pie de página. Hasta que no explique la presencia de esa gente allá a su alrededor, yo no me voy a quedar tranquilo con la presencia de Bukele. Porque si el señor Bukele tiene como referencia política para Venezuela nada más y nada menos que a Leopoldo López y a Voluntad Popular, ustedes me dirán si yo puedo confiar en Bukele cuando habla de Venezuela, si esos son sus referentes. Pero en todo caso, ha salido Leopoldo a hablar entonces de intervención y estas cosas, y bueno, aparece la tiranía, por supuesto, a ponerlo de moda otra vez. Ahora, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pide una orden de captura contra Leopoldo López, el dirigente de la oposición que se encuentra en España desde que se fugó de Venezuela en octubre del año 2020. En las últimas horas, Leopoldo López había pedido reconsiderar esa postura que defienden algunos de los exdirigentes de la región, defendiendo una intervención internacional. Estamos tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República. Eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Por supuesto, es que al régimen le conviene que Leopoldo salga al ruedo otra vez, porque como ya es un fusible quemado, como ya la gente ya genera rechazo en los últimos actos que se hacían en Madrid, donde aparecía Leopoldo, hubo un acto donde apareció Leopoldo en la tarima y, amigos, empezó una rechifla que no te quería yo ni contar. Y la gente gritaba, Leopoldo, ladrón, te sale tocorón. Estaban pidiendo tocorón, no paredón. No han llegado hasta eso. Pero el rechazo es real, hasta el punto que me dicen que el señor organiza algunos eventos con el poco de fundaciones esas que están a su alrededor, ese ecosistema de fundaciones a su alrededor, y que normalmente los eventos cambian la hora. Le dicen a la gente que es a las 4 de la tarde y hacen el evento a las 10 de la mañana para que vayan solamente los acólitos más cercanos y evitarse un mal rato. Oye. Entonces, al régimen le conviene volverle a meter carburo a esos topochos verdes. ¿Por qué? Porque como es un tipo que genera rechazo dentro de la oposición, nos lo quieren vender otra vez como el sufrido. El sufrido Leopoldo. Mira tú. Ay, pobrecito Leopoldo que está sufriendo. Se compró una póliza. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Leopoldo López. Es decir, mañana demasiado tarde. Ya el tiempo pasó. Y tú no has comprado tu póliza de seguro de salud en los Estados Unidos, tu póliza de seguro de vida o tu póliza de seguro de viaje, donde quiera que te encuentres, de donde quiera que vayas, con tu asesor Gustavo la tienes. Con tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Y si estás en España y no eres Leopoldo López, tienes que saber que debes tener un abogado que maneje y represente tu caso ante las autoridades migratorias. Hispanidad Abogados y Asesores, el mejor equipo de abogados en materia de extranjería en España. En España, con todas las de la ley. Entonces está de moda Leopoldo otra vez. Gracias
a su fiel servidor, Tarek William Saab Jalabibolas. El fiscal madurista Tarek William Saab pidió una orden de arresto con notificación de Interpol contra el líder político en el exilio Leopoldo López. Saab busca vincular al expreso político por delitos de supuesta instigación a acciones armadas, traición a la patria, conspiración y asociación. Esto luego de que López respaldara la propuesta de los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe e Iván Duque, de una intervención militar y humanitaria en Venezuela tras la autojuramentación de Nicolás Maduro el pasado viernes. Recordemos que el ex líder del Partido Voluntad Popular se entregó a la Guardia Nacional Bolivariana en el 2014 y al año siguiente fue condenado por la justicia, ya controlada por el madurismo, por incitación pública a la violencia relacionada con las manifestaciones del 2014. En 2020, tras la instalación del gobierno interino, López salió de Venezuela hacia España en calidad de exiliado y desde donde sigue luchando por la democracia. Ha abierto una investigación y hemos solicitado una orden de aprehensión en contra del prófugo de la justicia, reincidente en acciones criminales, Leopoldo López. Y al mismo tiempo estamos tramitando una solicitud de alerta roja ante Interpol por los delitos de instigación o instigar a acciones armadas contra la República. Eso está previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Estamos ya aplicando esta ley orgánica que tiene rango superior. Recordemos que luego de la Constitución, luego de la Carta Magna, la ley de mayor rango son las leyes orgánicas. Ahí sí sabe, ¿verdad? ¿Cómo sabe Tarek William Saab Jalabibolas? Entonces fíjate que Leopoldo López dice ser heredero de Bolívar. Bueno, ahí le están dando la herencia de Bolívar. Le están aplicando la ley Simón Bolívar. Una ley que crearon para arreciar la persecución en contra de la disidencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, amigos míos? Lo que ocurre es que nos quieren volver a encasquetar a Leopoldo López como líder. Nos quieren volver a poner este tipo. Entonces, ahí empiezan a meter el carburo. Y Leopoldo López sabe cuál es el jueguito. El tipo salió a declarar algo que sea controversial para que lo vean, para que lo tomen en cuenta. Porque el tipo dice, no, ya se quemó María Corina, ya se quemó el mundo, llegó mi momento. Ahí está, otra vez. Son unos attention. Tienen problemas de atención graves. No sé si es que no lo querían cuando estaban en la escuela. No sé si es que tuvieron problemas en el preescolar. No pasaron bien plastilina y papel maché. Y entonces ahora necesitan andar llamando la atención en cuánta barbaridad hay. Y la gran pregunta que uno se hace es ¿qué gana la lucha por la liberación de Venezuela reciclando estos cartuchos quemados con sus viejas consignas y con sus viejas cuestiones de que si de resistencia pasiva y del librito ese de Jim Sharp y todo su cuento loco y su pendeja? Esa es la grave pregunta que se hace. Porque son unas estrellas para recoger plata para ONG. Son unas estrellas para recoger plata para una ONG. Si fuesen igual de estrellas recogiendo plata para armar la solución militar, policial y judicial en contra del régimen chavista, aquí hace rato hubiesen arrasado con el chavismo. Pero lo de ellos es andar figurando. Son unos figuretes. Son unos figuretes de postín. Que lo que les encanta es andar frente a una cámara y contando un cuento que solamente ellos se los creen. Solamente ellos se los creen. Hay una versión femenina de Leopoldo que es Delsa Solórzano. ¿Dónde está Delsa? ¿Qué es de la vida de Delsa Solórzano? Chicos, yo estoy preocupado. Sobre todo cuando apareció el tema de la carterita de María Corina. Porque esa carterita debe ser de Delsa. Porque Delsa es la coleccionista de cartera. Es como Imelda Marco, que tenía 35,000 pares de zapatos. Bueno, esta tiene 35,000 carteritas, la Delsa. Ninguna de ellas comprada en el mercado de cementerio. No vayas tú a creer. La niña de Prado de María. Con todas sus cosas. Por cierto que Delsa Solórzano es muy dada al tema de la cirugía estética, pero mal hecha. Para que no te pase eso, el doctor Ricardo Pérez es el hombre, porque el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, con el mejor equipo de cirujanos plásticos allí en el Miami Doral, poniendo en alto el nombre de la medicina venezolana, el doctor Ricardo Pérez. También poniendo en alto el nombre de los profesionales venezolanos en materia de ingeniería. Están la gente de Lamcor Construction Services haciendo todo lo que corresponde hacer para, en efecto, tener a la disposición de los que están en la Florida intentando ampliar sus instalaciones, refaccionar su hogar sin violaciones de las normas,
Hacerlo con bien y con los profesionales. Lamco Construction Services en la Florida es la gente para todas tus refacciones. Lo interesante es cómo Tarek William Saab Jalabibola se explaya en leerle una cartilla de delitos a Leopoldo López. Ay, Dios mío, el amor, el amor, el amor. En el artículo 12 aparece claramente este llamado instigación a acciones armadas contra la República. Artículo 12 de la Ley Orgánica Simón Bolívar. Traición a la patria, artículo 128 del Código Penal. Conspiración, artículo 132 del Código Penal. Y asociación, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada. El tipo agarró el Código Penal y lo lanzó. Dijo, artículo otra vez, artículo otra vez, artículo se me acabó el Código Penal, pásame la otra ley, un concurso de delitos. Yo quiero recordar que este sujeto, ahora conocido en los bajos fondos de la oligarquía española como un jugador de pádel, daría risa para no llorar, pero sabemos que detrás de eso está lo que acabamos de ver. Bueno, él juega pádel, tú juegas keto, me dijeron. Tarek William Saab Jalabibola es experto jugador de keto, rojo y piragua. ¿Sabe usted qué es jugar keto, jugar rojo y jugar piragua y jugar morado? Tarek William Saab Jalabibola sí lo sabe. Si usted lo sabe, deje en los comentarios si es verdad que Tarek William Saab es campeón mundial jugando keto, subcampeón continental jugando piragua y, tiene podio y récord jugando morado. ¿Sabe usted lo que eso significa? Déjelo aquí en los comentarios, los leeré. Pegarse a un llamado a bañar de sangre al país, utilizando de adláteres nada más y nada menos que a Uribe Yaduque, reconocido en el mundo como un asesino que solamente en una investigación preliminar se determinó que mató a 7.000 ciudadanos inocentes y que luego los quiso colocar como si fuesen guerrilleros muertos en combate a través de los llamados falsos positivos. Llenó y hizo de Colombia un cementerio. Fue el que promovió las guarimbas del año 2014 y 2017 y mandó literalmente a la muerte a decenas de jóvenes venezolanos que previamente habían algunos de ellos sido captados y drogados para hacer acciones como quemar vivos seres humanos, quemar bienes, matar incluso policías y militares. Eso ocurrió y luego que tuvo él una detención y se le dio una medida incluso menos gravosa de privativa de libertad, burló la justicia escapándose a vivir el exilio dorado desde donde ahora, aparte, repito, de jugar pádel, llama a matar, a bañar de sangre este país, a bombardear este país sin importar las consecuencias. Bueno, la consecuencia fundamental que tenemos en Venezuela al tener a estos sátrapas diciendo estupideces, estaba muy callado Tarek William Saab. Recuerdan que desde hace como un mes Tarek William Saab no abría el hocico. Nos dio vacaciones todo diciembre. Y de repente, ¡chas!, aparece el tipo a decir barbaridades otra vez. Y por supuesto, siempre con un cuentico, siempre con un montaje y con este lenguaje donde usted lo revisa bien y no hay argumentación jurídica, que es el grave problema que tiene Tarek William Saab Jalabibola. El grave problema que tiene Tarek William Saab Jalabibola es que es un abogado mediocre, es un abogaducho, porque él se graduó gracias a que su para entonces esposa le hacía los trabajos y lo ayudaba a copiarse en los exámenes. Porque el tipo es mediocre como estudiante, mediocre como abogado y mediocre como ser humano. Pero además de eso, cuando tú le escuchas sus argumentaciones jurídicas, te das cuenta que muy probablemente está rodeado de otra partida de mediocres que muy probablemente son todos unos alamecate y no le permiten al tipo, por lo menos, hacer una argumentación jurídica que sea creíble, que tenga credibilidad y que no
pueda ser desmontada por cualquier estudiante de derecho de primer semestre. Cuando usted revisa las cosas que el tipo dice y la forma como argumenta, no consigue una argumentación jurídica. Lo único que consigue son propaganda, politiquería, acusaciones ad hominem y en ningún caso una argumentación que conduzca a un proceso criminal que termine en una condena de alguien al cual era acusado sin que quepa lugar a dudas de esa acusación. Prueba de ello es que este tipo estuvo durante agosto, septiembre, octubre y noviembre diciendo que habían 2.500 terroristas presos, 3.500 terroristas presos y en diciembre tuvieron que soltarlos a la mayoría porque no había prueba alguna de que habían ni terrorismo, ni que los habían entrenado en Texas, que los habían entrenado en Colombia, que les habían pagado, que los habían drogado, que habían cometido actos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. Tuvieron que soltar a todos esos muchachos. Decían que no tenían presos a niños ni menores de edad, los tenían, tuvieron que soltarlos. Decían que no tenían presos a personas con discapacidad, los tenían, tuvieron que soltarlos. Decían que era mentira la muerte de personas que estaban siendo sometidas a graves torturas en manos del organismo del régimen y se demostró que era cierto. Otra vez se va a volver a demostrar. ¿Qué es lo que están intentando con esto? Revivir a Leopoldo, ¿para qué? Para volvernos a encasquetar. O sea, vamos a tener que ser nosotros los que gritemos: ¡Lilian! ¡Leopoldo nos está torturando! ¡Llévatelo! ¡Mándalo con Chávez! ¿Dónde está Chávez? ¡Tú, Chávez! Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en